Entonces vamos a compartir acerca de la lección 3 y 4, que son acerca del problema. Primeramente voy a hablar acerca del problema en una vista general y luego voy a hablar acerca de la esencia del problema. Una cosa tengan por seguro, no todas las personas entienden cuál es el problema fundamental de la humanidad. Podemos entender como otro tipo de revelación el realmente entender el problema de la humanidad. No como un conocimiento, sino como una verdad que es real. Porque solamente cuando vemos correctamente el problema de la humanidad nos percatamos de por qué Cristo es la única solución al problema de la humanidad. Así que vamos a hablar acerca del problema. Todo se ha perdido. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? El problema, ¿cuál es el problema? El hombre perdió todo. Así que recuerden que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significaba esto? Éramos seres espirituales. Éramos hijos de Dios desde el principio. Éramos seres de realeza. Teníamos la imagen y semejanza del Cristo también. Cuando decimos que se ha perdido todo, decimos que hemos perdido todo esto, todas estas bendiciones, todo esto como éramos originalmente. Éramos seres espirituales, pero ahora perdimos la vida. Éramos seres de realeza, pero ahora nos volvimos esclavos. Desde el primer momento, desde el principio, éramos hijos de Dios y ahora nos volvemos hijos del diablo. Teníamos la imagen del Cristo, pero ahora ni siquiera podemos acercarnos a Dios. Vamos a ver los versículos que están en la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos ver según este versículo que en el pasado estábamos muertos en delitos y pecados, pero en el presente Cristo nos ha salvado. Lo que significa que muchas personas ahora están muertas en este momento. Como lo he mencionado, el espíritu no muere, porque el espíritu es algo eterno, vive para siempre. Pero ¿qué significa que estamos muertos? Significa que hemos sido desconectados, separados de Dios. Nos hemos alejado de la fuente de la vida, Dios. Entonces, aunque tenemos el espíritu dentro de nosotros, no podemos comunicarnos con Dios. No podemos comunicarnos ni estar con Dios de la manera correcta, por eso es que somos seres que están muertos. Segundo, Juan capítulo 8, verso 44. Originalmente fuimos creados a la imagen de Dios y éramos hijos de Dios. Pero ahora esto es lo que Jesús nos dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pertenecen a su padre el diablo. Esto es lo que Jesús dijo. No hay un área gris. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. No quieren reconocerlo, pero es la verdad. Entonces, déjenme darle otro ejemplo. Digamos que hay dos embarcaciones, dos barcos, y usted trabaja en el personal. Y hay dos personas que trabajan así, en el personal de estas embarcaciones. Una en una embarcación y la otra en la otra. Y ambas personas trabajan muy diligentemente, trabajan muy duro. Y escuchan respectivamente cada persona a sus capitanes. Pero una de las personas es recompensada, recibe una recompensa, y la otra es puesta en la cárcel, va a la cárcel. Aunque son buenas personas trabajando ahí en el equipo del barco, son muy diligentes, trabajan muy duro, escuchan a los capitanes, pero ¿por qué una es puesta en la cárcel y la otra es recompensada? Aunque escuchaban a sus capitanes, aunque obedecían, aunque lo hacían todo muy bien. Porque entonces vemos a las embarcaciones para las que ellos trabajaban. Una embarcación se dedicaba al transporte de personas simplemente, y la otra era un barco pirata. ¿Pueden entenderlo así? Entonces, según el lugar a donde tú pertenezcas, es lo que es importante. No importa si eres muy limpio, si eres muy amable o si eres muy devoto. Lo que importa es a quién tú estás ayudando, para quién tú estás trabajando y en el lugar en el cual te encuentras. Si tú eres muy diligente y tú eres muy devoto y estás ayudando a tu capitán, pero tu capitán es un pirata
y todos pertenecen a este barco pirata, significa que tú lo estás ayudando a matar y a robar. ¿Es posible que tú seas un hijo del diablo y seas una persona muy amable? Sí, por supuesto. Puede ser que seas una persona muy devota, muy diligente, e incluso también seas un hijo del diablo. Esto es así, por supuesto. ¿Puede ser una persona muy inteligente siendo un hijo del diablo? Sí, sí se puede. Entonces, hay una anécdota, hay una historia, una fábula de una persona que va al infierno y él ve un lugar donde están todas estas personas de la historia tan inteligentes, Sócrates y todos estos grandes maestros. Entonces, ya ustedes saben, eres una persona muy inteligente, eres una persona muy influenciante, tienes un buen carácter, pero tú perteneces a tu padre el diablo. Necesitas ser capaz de ver esto, de percatarte de esto. Y número 3, Gálatas capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, por naturaleza servía a los que no son dioses, a lo que no es Dios. Entonces, todos los que no conocen a Dios son esclavos de lo que no es Dios. Veamos en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos a toda esta gente que han estado bajo esclavitud durante toda su vida por este temor de la muerte, por su temor a la muerte. Estaban atados a este temor de la muerte y estaban atados a lo que no es Dios. Pero originalmente fuimos creados como reyes. Pero en el transcurso de una noche nos hemos vuelto esclavos. Éramos los hijos de Dios, pero ahora somos los hijos del diablo. Éramos los seres espirituales, pero ahora hemos perdido toda la vida espiritual. Conocemos este verso muy bien, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver 2 puntos aquí. Número 1, todos han pecado. Y porque tenemos este pecado, no podemos estar con Dios. No podemos estar delante de Dios. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Originalmente estábamos con Dios. Éramos seres espirituales. Éramos justos como el Cristo. Pero ahora nos volvemos pecadores. Significa que no podemos estar siquiera cerca de Dios. Lo que significa que hemos perdido todo. Entonces en Corea sucedió algo. Una mujer era la presidenta, un ejemplo, y al otro día estaba en la cárcel. Políticamente sucedió algo así. Pero bueno, yo no estoy aquí para hablarle acerca de la política. Solamente les doy este ejemplo de esta persona con una posición tan grande. Después de ser juzgada, entonces cayó y vino a la posición más baja. Les doy este ejemplo para esto, porque es un buen ejemplo para nuestro entender de lo que sucedió con el hombre, de lo que sucedió espiritualmente con el hombre. Éramos seres espirituales, hijos de Dios, seres de realeza, creados justo como el Cristo, a la imagen de Cristo. De la noche a la mañana estábamos muertos. Como hijos del diablo, nos volvimos esclavos. Somos pecadores. Y ahora ni siquiera podemos estar cerca de Dios. En otras palabras, el hombre ha perdido todo. Esta es la historia de cómo hemos perdido todo. Después de haberlo perdido todo, ¿cómo es que estamos viviendo nuestra vida? Por ejemplo, digamos, yo perdí mi casa, perdí mi trabajo, no tengo relaciones con nadie, y diariamente ahora cómo yo vivo mi vida. Y entonces hay un estilo de vida que me corresponde para vivir. Yo voy a ser pobre, voy a ser como un borracho o quizás un alcohólico, y todos los demás me van a ver así con lástima. Y ahora quiero hablarles del estado en el que el hombre se encuentra. El hombre ha perdido todo ahora, y como resultado de que lo perdió todo, ¿qué clase de vida se encuentra viviendo? Así que vamos a ver algunos versos en la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces no pienso ir profundamente dentro de esta terminología teológica que
existe. Pero ¿cuál es el punto de este verso? Es que sin Dios, ¿qué es lo que había? Tinieblas, desorden y vacío. Significa que sin la luz está muy oscuro, es muy caótico todo. Y sabemos a través de otros pasajes bíblicos que la luz verdadera es el Cristo. Especialmente en Juan capítulo 1. Si tú no tienes la luz, tú estás en tinieblas, estás en caos y tu vida es así. Así es como estamos. Si no tienes la luz de Cristo, primero de todo, está muy oscuro todo. Está extremadamente oscuro, tinieblas. Tu futuro está oscuro, está en tinieblas. Tus emociones están en oscuridad. Tus pensamientos están en oscuridad. Tus relaciones interpersonales, todo. Es algo que da miedo de lo oscuro que está. Como resultado, estás muy confuso, estás lleno de caos, entonces. No sabes cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Todo está muy confuso. Número 3, como resultado tú estás vacío. Entonces déjeme explicarlo de esta manera. Cuando uso esta metáfora, este ejemplo, ayuda a las personas a comprenderlo mejor y me encanta usar este ejemplo. Imaginemos que estamos en una habitación donde todo está cerrado y no hay luz, todo está en oscuridad. Y hay muchas cosas alrededor, hay muchos objetos, pueden ser sofás, sillas, pueden ser cualquier cosa. Y ahora nosotros nos encontramos intentando salir de ese lugar que está así en tinieblas. Pero está tan oscuro y está todo muy regado, todo muy desordenado. Y no sabemos hacia dónde ir y nos tropezamos constantemente con los muebles y con todo lo que hay. Tú estás luchando por encontrar la forma de salir. Y estás tocando las paredes buscando una puerta, buscando la salida y finalmente encuentras una puerta. Y la abres. Y cuando piensas que hayas encontrado la salida y abres esta puerta, no es la puerta de salida. Es la puerta que va al baño. ¿Pueden entender la situación? ¿Cómo se sentirán? He encontrado la dirección incorrecta. He encontrado otra puerta incorrecta. Entonces tú vas a tener esta sensación de vacío. Y esta clase de cosas se mantienen ocurriendo en nuestra vida, a todos los humanos. Ustedes saben cuál es la profesión que disfrutan y les gusta beber mucho bebidas alcohólicas, tomar bebidas alcohólicas. Los más frecuentes a esto es la ocupación que trabaja en los jurados, la gente que trabaja en la ley. Los abogados, los jueces, todas estas profesiones. Pero por fuera ustedes los ven muy respetables, parece que tienen mucho dinero, pero que ellos lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Todo el tiempo hablando acerca de crímenes, de pecados, de esto. Y aunque pueden ganar mucha reputación y pueden ganar economía, mucho dinero, pero constantemente están trabajando con personas así, muy pecadoras, y su corazón no puede aguantarlo. No pueden soportarlo al final. Por eso es que ellos toman estos alcoholes tan fuertes. Para muchos países hay muchas personas que dependen de los medicamentos, por supuesto. Y los que trabajan con los medicamentos son las personas del departamento médico. Son doctores. ¿Y sabes qué? Ellos pueden obtener muy fácilmente todos estos medicamentos, todas estas pastillas. Y ellos trabajan con las personas enfermas. Ellos lo medican, están constantemente viendo personas así, enfermas. Y aunque están haciendo una gran cantidad de dinero y son personas respetables, pero en el fondo ellos no pueden cargar con toda esa situación. Pero después del trabajo, ellos dependen de estas pastillas. Hacen dependencia de estas drogas también. Ellos piensan, si yo me vuelvo doctor, mi vida va a ser increíble. Y los jueces y abogados pensaron, si yo me vuelvo juez o abogado, mi vida va a ser increíble, va a ser lo mejor. Si me vuelvo un exitoso hombre de negocios, esta era su meta y toda su vida corrieron hacia ello con ese sentido. Pero una vez que lo obtienen, es nada. Una vez que llegan a este punto, es nada. Viene esta sensación de vacío. Por eso es que se derrumban después de haber llegado a esta gran meta que se propusieron. Sin la luz de Cristo, todas las personas están en tinieblas, en desorden, y luego viene esta sensación de vacío sobre sus vidas. Sin excepción de nadie.
todos. Muchas personas hoy permanecen en estas tinieblas. Están trabajando tan arduamente hoy. ¿Por qué? Porque ellos no conocen acerca del futuro. Ellos piensan, bueno, si yo soy capaz de trabajar y luego hacer una gran cantidad de dinero, voy a ser capaz de sobrevivir. Y no lo están haciendo porque están felices, lo están haciendo porque están preocupados por su futuro. Y por eso es que están trabajando tan duro. Y ninguno conoce esta es la dirección correcta o esta otra es la correcta. Y nadie conoce todas estas cosas, sino solamente ellos y la clase de vida que están llevando. Ellos dan lo mejor y ellos al final logran algo, pero luego de haberlo logrado se derrumban. Este es el estado del hombre después de haber perdido todo. Después de haber perdido todo lo que Dios le dio. No tiene la luz. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vemos por qué Dios tiene que juzgar a la gente que había en la tierra en ese momento con el diluvio. Y yo creo que esto puede ser aplicado a la humanidad hoy. Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad de los hombres era tanta en la tierra, y todo designio de los pensamientos de ellos era continuo solamente el mal. Y así es como es la humanidad en frente de Dios. Y por supuesto que puede haber personas con un cierto buen corazón, con algo de buenos pensamientos. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, delante de Dios, enfrente de Dios, todo el mundo está en pecado, todo el mundo está en el medio del pecado y son malvados. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón se vuelve engañoso más que todas las cosas y sin cura. Lo define de dos maneras. Es engañoso y es perverso. Está enfermo, es un corazón enfermo. Y es tan engañoso y es tan corrupto que no tiene cura. En otras palabras, es muy malo, es muy malvado y es muy sucio. Y aunque muchas personas no lo muestran en su exterior, pero es la verdad, es lo que sucede. En Mateo 11, capítulo 11, versículo 28, lo conocemos bien. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo que significa que todas las personas están así, trabajadas y tan cargadas. Si vemos en Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira del Santo de Israel, se volvieron atrás, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y vemos que en este versículo, aunque habla acerca del pueblo de Israel, vemos que realmente somos nosotros. Entonces todas las personas son así, son llenas de culpa, llenas de maldad. Todas las personas están corruptas. El corazón persiste en rebelarse. Dice que provocamos a ira al Santo de Israel. Dice que nos volvimos de él. Nos separamos de él. No hay nada sano desde la cabeza hasta el pie. Nuestro corazón está afligido. Solamente herida, hinchazón y llagas. Nuestra cabeza está enferma, nuestro corazón está cansado. En todo el mundo, todo su ser está lleno de heridas. Heridas que no están ni limpiadas ni vendadas. Este es el estado del hombre. Es un estado que está muy claro aquí. No es un tipo de metáfora. Esto es como todo el mundo está viviendo. Estas personas que se olvidan de Dios y viran su espalda contra Dios, de esto se trata. Y Jesús dijo, así es como Jesús lo describió, en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Esto es lo que Jesús dijo. Lo que sale del corazón de las personas es esto. Todas estas maldades salen de dentro de las personas y hacen a las personas sucias. Vemos este estado de la persona, el estado de la humanidad descrito por Jesús.
Veamos en Génesis capítulo 3. Es realmente muy importante. En Génesis 3, comenzando desde el versículo 1 hasta el 15, nos habla de cómo empezó el problema. Y vamos a verlo luego. Y comenzando desde el versículo 14 podemos ver cuán maldito es el hombre, cuán maldito estamos. En el versículo 14 y 15, Dios maldice a esta serpiente. Y comenzando desde el versículo 16, es específicamente esta maldición para el hombre. Entonces, ¿qué le pasó al hombre que perdió todo? En Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Este es el contenido de esta maldición. El dolor, al dar a luz los hijos, va a ser muy severo. Pero si vemos a los animales, incluso después de dar a luz a los hijos, ellos están muy bien. Incluso los animales. Pero los humanos son diferentes. El dolor empieza desde este momento, desde este punto. Pero necesitamos pensarlo. Este es el primer lugar donde vemos la palabra dolor en la Biblia. Lo que significa que antes no había dolor. Cuando estábamos con Dios no había dolor. Pero ahora el dolor entra en la vida del hombre. Y también va a sentir este dolor al dar a luz los hijos. Pero está hablando de que el dolor entra a la vida del hombre. Y vemos la expresión: con dolor darás a luz a tus hijos. Y antes decía: multiplicar en gran manera los dolores. Así que vemos todo este dolor ahí reflejado. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces muchos científicos se reunieron en una ocasión, y sociólogos también, y ellos se reunieron e hicieron esta lista de todos los problemas alrededor del mundo, y se hicieron la pregunta: ¿cuál es el problema más grande en el mundo? Entre todos los países, ¿cuál será? ¿Será la política, el medio ambiente, la economía? Y un problema más grande es el problema de los adolescentes. Este es el problema más grande en todo el mundo. Porque todos estos adolescentes están yendo de un lado al otro, se están derrumbando. Sin embargo, vemos que ha causado estos problemas con esta juventud. Es el problema familiar. Y podemos hallar en la Biblia cómo surgió el problema familiar. Entonces la esposa y el esposo antes miraban siempre a Dios, su vista estaba en Dios. Pero ellos perdieron a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? La esposa, que antes a quien quería más era a Dios, ahora su deseo va a ser para su marido. Ahora quien quiere más es a su marido. Y el hombre que antes tenía la vista en Dios, ahora sin Dios, se trata de sentar en la posición de Dios y comienza a gobernar, a regir sobre la mujer. Y realmente podemos confirmar esto. En todo el mundo es así. Ustedes saben cuáles son las preguntas que la esposa le pregunta al marido cuando lo llaman por teléfono. Por ejemplo, mi esposa me está llamando 10 veces al día. ¿Cuál es la primera cosa que ella me va a preguntar? ¿Dónde estás? Y la segunda vez que ella me llama, ¿dónde estás? A la tercera vez que ella me llama me pregunta, ¿dónde estás? La esposa siempre está con este deseo hacia su marido. Esto está sucediendo alrededor de todo el mundo. Y también los maridos ahora están tratando de tomar todo el control en su esposa, por sobre su esposa. Pero los maridos no pueden controlar ni siquiera su propia vida, pero aún así intentan controlar a su esposa. Esto está sucediendo en todas las familias alrededor del mundo. Las esposas quieren un montón de cosas de sus maridos, quieren recibir un montón de cosas de sus maridos, y el esposo trata de gobernar sobre la esposa, y lo podemos ver. La raíz de esto, desde aquí, es el problema familiar. Está en la Biblia. No podemos sencillamente decir, oh, sencillamente sucede. No, está escrito en la Biblia. Esto es porque este problema está en todas las familias de toda la tierra. Y este problema de la familia viene y se amplía en los adolescentes, en los niños, en todos los miembros, en todo el mundo. En el versículo 17, Génesis 3:17, dice: y al hombre dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y podemos encontrar dos cosas desde este punto. Podemos ver que la tierra está maldita por causa del hombre. Podemos ver qué clase de ser el hombre era.
el hombre tenía que gobernar sobre toda la creación. Y como resultado de que el hombre comete pecado, la tierra es maldita. Y esto trae consigo los problemas del medio ambiente. Y esto está conectado también a las enfermedades que experimentamos. Entonces, si vemos lo que le pasó al hombre, tenemos que trabajar duramente para poder proveernos de alimento. Y en el versículo Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Este es el problema económico. Entonces, desde este punto, desde este momento hasta hoy día, el hombre tiene que trabajar arduamente para hacer economía. Y viviendo de esta manera así, en una tierra que está maldita, en el medio de un problema familiar, están viviendo en un medio de estas maldiciones y de este pecado y de este dolor. Y vemos en el 3:19, Génesis 3:19, en la última parte, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Significa la muerte. Es el resultado de la maldición. El resultado del pecado es que el hombre se vuelve polvo. Y el verso 20 es muy interesante también. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Pensemos ahora. Entonces, cuando estaban con Dios, Dios le permite tener a Adán, le permite tener a Eva, y estaban con Dios. Y vemos como Adán nombra a todos los animales. Adán no le puso nombre a la mujer por un periodo muy largo de tiempo. Pasó un tiempo y él nunca le puso nombre. Pero después que ellos caen, que ambos caen, entonces Adán le pone nombre a Eva. A la mujer le puso Eva. Y esto significa mucho. ¿Qué es lo que significa cuando tú le pones nombre a algo o a alguien? Significa que tú tienes el control sobre esta cosa o esta persona. Cuando Adán estaba nombrando a los animales, significa que Adán tenía autoridad sobre todos estos animales y los gobernaba. Adán no le dio nombre a su esposa. Pero después de la caída, Adán le pone nombre a esta mujer, le pone el nombre de Eva. Entonces, voy a hacer un comentario un poco fuerte. Adán estaba gobernando, enseñoreándose entonces de su mujer, y le estaba poniendo nombre, y la estaba tratando incluso como a uno de los animales. Entonces, ¿cuál es el significado de Eva? Significa la madre de todos los vivientes. Pero ¿cuál es el estado en el que se encuentra Eva? Ella es una pecadora, está separada de Dios, y es nombrada como la madre de los vivientes. Por eso es que todos los que nacen después de Adán y Eva, nacen como pecadores, hijos del diablo, y nacen separados de Dios. Vamos a ver ahora a través de los versículos bíblicos para percatarnos de en qué estado estamos, cuál es el problema que tenemos. Y si vemos en el versículo de Génesis 3 hasta el 24, de Génesis 3, 22, 24, vemos que el Señor los echó fuera del jardín del Edén. Y Dios les prohibió comer del fruto del árbol de la vida. Así que el hombre no tenía la vida eterna, no tenía acceso a la vida eterna, ni tampoco tenía acceso al cielo. Lo que significa que el hombre, un ser humano, no puede jamás tener vida eterna, ni puede tener acceso al cielo. No tiene acceso al reino de Dios. En Génesis capítulo 3 ocurrió este problema. Entonces, como resultado de este problema, ellos sufren un gran castigo. En el versículo 14 y 15 es acerca de Satanás. Empezando desde el versículo 16 son las maldiciones sobre la vida del hombre. Esto es lo que les va a pasar a todos ustedes también. Está en una lista en la Escritura. Van a trabajar muy duro, van a estar en muchos dolores, van a experimentar este dolor al dar a luz los hijos, y la mujer va a desear mucho a su esposo, y el esposo se va a enseñorear de la mujer. La tierra va a ser maldita, así que necesitamos trabajar muy duro para poder alimentarnos. Y vamos a estar en gran dolor, trabajando muy duro. Y al final vamos a morir y vamos a ir al polvo. No vamos a tener acceso a este árbol de la vida, así que no vamos a poder tener la vida eterna. Y esto es lo que Dios dijo. Y esta es la historia del hombre, de lo que sucedió con el hombre. Vamos a ver Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Las personas están destinadas a morir una sola vez.
y después de esta muerte viene el juicio. Está claramente aquí. Así que cuando la gente muere no es el fin. Después vendrá un juicio. ¿Y qué tipo de juicio es este? Vamos a ver en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es un hecho. Este es el estado del hombre. Está enfrentando maldiciones en el pasado, el presente y el futuro. Porque el hombre perdió todo de la noche a la mañana y ahora se encuentra viviendo en este estado. Y vemos el punto número 3. ¿Por qué tenemos este tipo de problema que continúa sobre nuestras vidas? ¿Por qué perdimos todo así? Y ahora voy a hablar un poquito acerca del inicio del problema. Génesis capítulo 2 y 3. Primero necesitamos mirar el pacto que Dios le dio al hombre. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios dio al hombre la promesa. El contenido de esta promesa era el siguiente. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces pensemos acerca de esta promesa. Dios nos dio una promesa, una única promesa, y era fácil de cumplir. Muy simple, pero es una única promesa. Vamos a imaginarlo así, había un árbol en el jardín, en el medio del jardín, y Dios dijo: nunca comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Realmente era un pacto muy fácil de obedecer. Algunos piensan que no había nada especial con este árbol, pero algunos teólogos piensan que era un árbol de uvas, o otros piensan que era un árbol de olivos. Entonces el fruto en sí mismo tampoco tendría un poder especial, o algún tipo de poder mágico. Muchas personas malentienden este punto. Se trataba de que si el hombre comía este fruto se iba a convertir en algo, o iba a recibir otra cosa. Este árbol les iba a permitir saber el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Cuando miren el árbol van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Cuál es el bien? No comer del árbol es el bien, porque este es el obedecer al pacto de Dios. ¿Y cuál es el mal? Si tú rompes el pacto y comes del árbol, el mal sería comer de este árbol. Entonces no necesariamente al comer del fruto es que tú vas a saber el bien y el mal. No es así. Solamente con el ver el árbol, ya al verlo se conocía cuál es el bien y cuál es el mal. Y si verdaderamente era un árbol de uvas o era un árbol de olivo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos era que había otros árboles de la misma especie que este en todo el jardín del Edén. El Señor le permitió al hombre disfrutar de todos los frutos de todos los árboles que había en el Edén. Fue algo así muy simple lo que el Señor le dijo. Puedes andar, por ejemplo, le dijo, puedes andar en todas las calles, pero no te puedes sentar en esta silla. Fue algo así, fue algo sencillo, fácil. Puedes tocar a todo el mundo aquí, pero no toques nunca esta cosa de aquí, esta forma de aquí nunca. Fue algo así sencillo. Entonces básicamente Dios estaba dando una promesa muy fácil de cumplir. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dio esta promesa? Tú necesitas obedecerme por tu libre y espontánea voluntad. No era difícil. Era un pacto muy fácil de cumplir. Y Dios le dio este pacto al hombre para que le obedeciera. Significa que el hombre tenía que confiar en Dios, quien le había dado la promesa. Entonces significaba que si este hombre obedecía el pacto, cumplía con la promesa que Dios le dio, significa que tú estás confiando en Dios, le estás obedeciendo y le estás adorando a Dios. El hombre, al mantener esta promesa, al obedecer esta promesa, al guardar el pacto, estaba confiando en Dios, estaba obedeciendo a Dios y estaba adorando a Dios. Si el hombre guardaba la promesa, entonces reconocía a Dios como su creador y se veía a sí mismo como una criatura delante de Dios. Entonces lo que Dios demanda del hombre es que obedezca su promesa, su pacto.
No era que el fruto tenía poderes especiales y cuando se comía el fruto se iba a transformar el hombre en algo así. No era nada de eso así. Satanás siempre trata de engañarnos y nosotros pensamos que quizás tengamos poderes especiales. Dios siempre quiere que recordemos, yo soy tu creador, yo soy tu Dios. Y si tú guardas mi promesa y la obedeces, significa que me estás adorando a mí. Así era. Así es. Entonces, un ejemplo. Mi hija y mi esposa tienen una relación muy cercana. Entonces, en Corea, en nuestro idioma, tenemos dos clases de lenguajes o dos clases de palabras para las personas que le damos un gran respeto, pero si tú eres bien afín con una persona, eres bien cercano con esa persona, puedes usar las otras palabras que son para expresarte así. Pero aún, aunque son la hija y la madre, tienen que recordar algo. Aunque tienen una relación muy cercana y se llevan muy bien, tienen que recordar algo. Que la madre sigue siendo la madre y la hija sigue siendo la hija. Hay una línea que no puede cruzar la hija. Y Dios lo determinó así también. O sea, Dios le puso al hombre allí. Tú puedes disfrutar de todo, pero no cruces esta línea. Era muy fácil de cumplir. Y el guardar la promesa en sí mismo era el reconocer a Dios, el adorar a Dios. Y en sí el mantener la promesa, el guardar la promesa, era una gran bendición para mí. Y cumplir esta promesa no era algo muy difícil que me iba a atar. Realmente era una gran bendición. Entonces al guardar la promesa de Dios incluso podía bendecir más al hombre. Al percatarse Dios de que el hombre está guardando su pacto y dice, oh, estás cumpliendo mi promesa, entonces derramaré más bendiciones aún sobre ti. Entonces el pacto en sí mismo, esta promesa, era la mayor bendición. Y Dios solamente nos dio una sola cosa para cumplir. Un pacto muy fácil para cumplir. Porque Dios anhelaba bendecirnos, por eso nos dio este pacto. Entonces hay una palabra que dice que Dios es su palabra. Dios es la palabra y Él nos está dando su palabra. Entonces si tú guardas su palabra, significa que reconoces su palabra tanto como a Él y que lo reconoces así a Él. Pero el hombre rompió el pacto. Esto fue un evento muy tremendo, muy grande. El fruto en sí mismo no es muy importante. Ellos cruzaron la línea, ellos destruyeron esta línea y la cruzaron. No reconocieron a Dios. Significa que no querían obedecer a Dios más. Significa que no querían adorar a Dios más, que no querían obedecer a Dios más. Que no querían confiar en Dios más. Y Satanás es el que juega el rol fundamental en hacer que las personas rompan este pacto. En Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces la serpiente existía. Yo no sé cómo lucía en realidad. Yo no sé si realmente la serpiente habló o si Adán podía entender el lenguaje de los animales. Al menos sabemos quién es esta serpiente. Esta serpiente es Satanás. Lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y no es solamente un verso. Hay otro verso más. Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Prendió el dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces la serpiente antigua se llama Diablo, Satanás. Vamos a volver ahora a Génesis capítulo 3. Entonces muy seguramente lo vemos en la escritura, esta serpiente es Satanás. Podemos ver que esta serpiente engaña al hombre y a la mujer. En Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Si podemos ver el pacto que Dios le dio al hombre en Génesis 2:17 y lo que responde la mujer en Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 3, son parecidos, pero hay diferencias. Si vemos lo que responde la mujer en el versículo 3, dijo, no comáis de él, ni le tocaréis. Pero en lo que Dios dijo en Génesis 2, no vemos esta expresión, no lo toquéis.
Y cuando vemos lo que Dios dijo en Génesis 2:17, ciertamente morirás, lo que responde la mujer entonces en el versículo 3, dijo, para que no muráis. Entonces cuando Dios dio la promesa, solamente existía Adán en ese momento. Y después que le dio la promesa a Adán, él crea a Eva, a la mujer. Entonces Adán se encargó de darle el pacto, la promesa a Eva. Pero al parecer algo sucedió. O Adán entregó el pacto a Eva de una manera incorrecta, o Eva lo entendió de una manera liviana. Por ejemplo, hay muchos casos en donde la mujer no escucha bien al esposo. Realmente yo no sé lo que sucedió, pero vemos que el pacto que Dios le da a Adán y lo que ella responde, había diferencias en ello. Había una diferencia en la respuesta del pacto que Eva tenía y la promesa del pacto que Dios le dio a Adán. Entonces, ¿qué sucedió? Satanás entendió la respuesta que dio Eva y trató entonces de engañarla. Y resultó. Entonces Eva come del fruto del árbol y después de esto ella da de este mismo fruto a su esposo, a su marido. Vamos a pensar. Déjeme explicarlo. Eva dijo, no lo toquéis ni lo comas, para que no muráis. Pero Dios no dijo en ningún momento que no había que tocarlo. Pero así es como Eva lo había entendido. Pero realmente ella fue a tocarlo al alcanzar con su mano la fruta. Y ella no murió, se percató de que no murió. Tocó el fruto y no murió. Entonces ella se llenó de más coraje y lo comió. Así es la estrategia de Satanás. Entonces quizás sería como una cerca. El mensaje original, el mensaje central era no comerlo. Pero Adán, como para protegerlo, como hacer una especie de cerca, dijo ni siquiera lo toques. Probablemente quizás Adán, para evitar que Eva lo comiese, hizo como una cerca alrededor de este árbol, ni siquiera lo toques. El mensaje que Dios dio es no comerlo. Pero para evitar que Eva se aproximara y comiera, Él le añadió esta especie de cerca, ni siquiera lo toques. Y Eva trata de ir por encima de esta cerca que había puesto Adán, pero lo toca y no muere. Y ella pensó, entonces aunque también lo coma, no voy a morir. Esta es la estrategia de Satanás. Esta es como la cerca de la ley. Y esta verdaderamente es una gran herramienta que Satanás está usando, que Satanás usa. Podemos ver que Eva no entendió el pacto correctamente. Entonces ella come del árbol, porque lo entendió de una manera que no era la correcta. Entonces, ¿qué hay de acerca de Adán? Porque sí, él sí sabía el pacto correctamente. Pero ¿dónde se encontraba él cuando Eva estaba comiendo el fruto? Si usted mira en el capítulo de Génesis 3, versículo 6, en Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Podemos ver que Adán estaba muy cerca, estaba ahí con ella. Y las parejas siempre les gusta estar juntas, siempre andan juntas. Entonces Adán vio a la mujer comer del fruto y no morir. Entonces él sabía el pacto correctamente, pero se quedó mirándola comer la fruta. Y ella no moría. Entonces estaba la promesa y el entendimiento de la promesa, pero su realidad estaba expresando otra cosa. Significa que la palabra de Dios y la situación estaban en conflicto una con otra. Y eso sucede también con nosotros mucho. Entonces vemos la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios, pero vemos que las situaciones alrededor son muy difíciles y son muy diferentes. Pero Dios quiere que creamos en su palabra. Pero Adán falló. Él escogió creer en la situación que estaba frente a sus ojos, en lo que él estaba viendo. Y de la misma manera, también come del fruto. Entonces, viéndolo así de esta manera, Eva rompió el pacto porque no lo conocía correctamente, y Adán rompe el pacto porque no lo creyó. Vamos a buscar 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces Pablo está diciendo que era un injuriador, un blasfemo y él era un perseguidor. ¿Pero por qué él hacía todo esto? Porque él actuaba en ignorancia y en incredulidad. Porque no sabía y porque no lo creía. Ese es el por qué yo hacía todo lo que yo hacía. Eva no sabía correctamente este pacto y Adán no lo creyó. Por no saber esta promesa certeramente y por no creerla es por lo que rompen la promesa. Y por supuesto en el trasfondo de esto estaba el engaño y esta maquinación de Satanás. Entonces el hombre, por no conocer el pacto bien y por no creerlo, por eso es que lo rompe, y como resultado se separan completamente de Dios. Por eso es que Génesis capítulo 3 nos habla de este problema fundamental del hombre. Y por este problema, hoy nosotros hemos perdido todo y nos encontramos en ese mismo estado. En la misma manera, es muy serio si no entendemos el pacto de Dios y si no creemos el pacto de Dios. Porque Dios ahora está dando un nuevo pacto después de este, un pacto que es en el Cristo. Justo después de que el hombre rompió el primer pacto, Dios dio un nuevo pacto. Pero muchas personas están actuando así como Eva, no conocen el pacto correctamente. Y aunque conocen algunas cosas, están siendo igual que Adán. No creen en el pacto. Y continuamente se encuentran rompiendo y traspasando el pacto. Y como resultado también se encuentran en este estado. Y enfrentan todos estos problemas, todas estas maldiciones los alcanzan. Satanás está actuando de muchas maneras y con esta estrategia. Y también nos hace creer que estos 5 primeros libros de Moisés son un libro de cuentos. Son simplemente historias. Especialmente el Génesis. Muchos teólogos dicen que solamente son historias ahí. Porque especialmente si se derrumba la fe en Génesis, muchas cosas también se derrumban también. Número 1, Dios el creador. Esa fe vendría a derrumbarse. Entonces el concepto de que Dios es el creador del universo, que Dios hizo todo, entonces si se derrumba esta fe en el Génesis, la gente no tendría este concepto. No creería así. ¿Qué es lo que sigue? La gente no tendría un concepto de cuál es el verdadero problema fundamental de la vida del hombre. Y como la gente no comprende su problema fundamental, entonces no tiene más opción que estar vagando alrededor, tratando así de resolver todo lo que sucede. Y por eso es que muchas iglesias se encuentran tratando de resolver los problemas sociales, tratando de resolver los problemas físicos, las enfermedades de las personas, de los miembros en la iglesia, es porque han perdido el foco del problema fundamental de la vida del hombre hoy. Entonces, en toda esta lección hemos hablado, ¿cuál es el problema fundamental del hombre? ¿Cuáles son los problemas? ¿Y cuál es el problema fundamental del hombre? Entonces, en la próxima lección vamos a hablar acerca de la esencia de este problema. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Por favor, continuamente abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.